Muy buenos días a todos, qué bueno que ya nos acompañan aquí a través de la pantalla de Suyapa TV. En estos momentos ya don Nahum Valladares está exponiendo esta forma en cómo también se construyó esta iglesia catedral, esta iglesia que data desde el siglo XIX. Está explicando un poco de los materiales de la cual está construida. Asimismo, va a dar detalle de cada uno de los detalles del retablo mayor. Nos comentaba el padre Tony Salinas previamente, ya que se encuentra en este punto también de la capital de Tegucigalpa, en la catedral, en la sede del obispo, nos comentaba que es una forma en cómo también representa la Trinidad, asimismo la Virgen María y también San Miguel Arcángel. Da un detalle bastante importante, que es una granada hecha de unos metales o de una aleación de metales, de las cuales también es muy representativa de la ciudad de Tegucigalpa. En estos momentos don Nahum Valladares también ya se encuentra exponiendo cada uno de los detalles. Mencionaba que también van a hacer una exposición a las afueras de la Catedral Metropolitana de Tegucigalpa, donde van a conocer un poco de esta combinación de materiales, en cómo fue construida esta catedral. Anteriormente la catedral no era una catedral, sino que era una iglesia, era una parroquia, de la cual anteriormente a un costado estaba la iglesia de la Purísima, que fue incendiada en los años 1700, y después se construyó esta iglesia. Posteriormente, ya con el decreto, o mejor dicho, que ya fue instituida la diócesis de Tegucigalpa, posteriormente esta fue colocada como la catedral. Pero ¿qué les parece si también escuchamos nuestro compañero André? También nos va a mostrar algunas imágenes de las cuales ya se encuentra don Nahum Valladares mostrando o también dando a conocer un poco de los detalles de toda esta catedral. Hay algunos detalles que son muy conocidos, hechos por orfebres hondureños, entre ellos escultores, pintores, porque la combinación de estas técnicas arquitectónicas y técnicas de arte plástico se ven muy representados en el óleo y también en el tallado de la madera y en la escultura en madera. Pero ¿qué le parece si escuchamos un poco también lo que don Nahum Valladares, una persona muy conocedora de todo este ambiente de la historia, nos comenta un poco más de lo que estamos escuchando y conociendo? Al padre Simón Zelaya que se lo dedique a los 7 arcángeles, porque también José Gregorio Niancanceno Quirós, en el frontispicio, donde colocó las 8 columnas que son almohadilladas, le llamaban ellos los constructores en aquel entonces, que era del barroco español, para poner en esos nichos, destacó 7 nichos, y los 7 nichos fueron dedicados a los arcángeles. ¿Cuáles son los arcángeles que se encuentran aquí? Voy a ubicarles así. En el centro, sobre la granada de plata, que era el expositor del Santísimo, que está sobre el sagrario. ¿La pueden ver desde ahí? La granada, la que está ahí. Esa granada, la concha de la granada de pura plata, se abría con un mecanismo abajo, que lo que hacía era que al rozarse así, se abrían las conchas y quedaba expuesto el Santísimo. Y así era el expositor del Santísimo, que ahora lo tenemos en la capilla aquí a nuestra derecha. Pero antes se hacía la exposición en las 40 horas y en otras conmemoraciones, y allí era el expositor, de pura plata de las minas de Tegucigalpa. Entonces, para que pudiera estar el patrono dentro de lo que era la santificación del templo, se colocó a San Miguel Arcángel en la parte superior de la granada. Arriba de San Miguel Arcángel, tallada la imagen de la Inmaculada Concepción, como lo había pedido Monseñor Zelaya. Los arcángeles tenemos hacia la derecha
mi derecha, a el arcángel de la Anunciación, a Gabriel, al arcángel a la izquierda, a Rafael, el arcángel de la sanación, para ser custodia de la Virgen, Uriel. Uriel es el arcángel de la oración y la devoción. ¿No me equivoco, Padre Salinas? Así es, ¿verdad? Hacia el otro lado, Salatiel. Salatiel es el protector de los serafines y los querubines y guía de las almas. Y más arriba, en la parte superior, por aquel lado tenemos a Ludaquiel y Paraquiel. Baraquiel, que es el séptimo de los arcángeles, que se encuentra en la parte de aquí. Entonces, esos son los 7 arcángeles que se encuentran Estos arcángeles también están en el frontispicio, nada más que allá no están con la misma ubicación, porque San Miguel, San Gabriel y San Rafael quedaron en la parte superior y los otros 4 arcángeles están en los nichos al lado de las columnas almohadilladas que detienen toda esta enorme construcción. ¿Qué es lo importante aquí también? Porque estas imágenes no fueron traídas ni de Guatemala, ni de España, ni de ningún otro lugar. Fueron esculpidas aquí. ¿A dónde? En el año de 1770, don Pedro Moratalla, que era el dueño de la casa donde nació el general Francisco Morazán, murió y le dejó a su hija Gregoria Moratalla toda esa casa, que comprendía 2 calles, la calle de la Amargura y la calle del Vía Crucis. Y en esa casa había un gran establo. Ahí don Pedro Moratalla guardaba sus carros, porque era un gran minero, sus mulas y sus bueyes. Pero doña Gregoria se lo alquiló a don Vicente Gálvez para que ahí lo utilizara como el taller para que esculpiera todas estas imágenes. Y ahí sus 7 hijos trabajaban noche y día hasta terminar las mismas. Ninguna de las imágenes que ustedes ven aquí son traídas del extranjero. Si están ustedes de este lado, miran a San José y el niño. Esa fue tallada por ellos y fue obsequiada, ahí dice una plaquita abajo, por el minero Pedro Mártir de Celaya. Ahí lo dice la plaquita, Pedro Mártir de Celaya. Él donó esa imagen de San José y el niño. Si ustedes se miran por allá, tenemos la imagen de San Judas Tadeo. Fue donada por el minero José de Lozano, Joseph de Lozano. Y hacia su izquierda, aquí ustedes van a ver el Nazareno. Ese Nazareno también fue tallado por ellos. Fue obsequiado por el padre de don Tranquilino de la Rosa, que fue alcalde de Tegucigalpa en el año de 1800. Y miren lo que son las cosas que mucha gente, pues, porque no ha leído o porque no se ha interesado en ello. Ese Cristo de Nazareno reviste características históricas, porque además de ser una bellísima imagen, la hija de don Tranquilino de la Rosa, que murió víctima de una grave enfermedad, era una mujer que tenía una extensa cabellera y le pidió a sus familiares que al morir le cortaran la cabellera y que se la pusieran al Nazareno. Y ese Nazareno tuvo por muchísimos años la cabellera de doña Juana de la Rosa, hija de don Tranquilino de la Rosa. Ustedes van a ver algunas otras imágenes que después fueron traídas de Guatemala, porque ya después los Gálvez, cuando hicieron la entrega, pues ya no pudieron seguir con los trabajos que estaban realizando.
Pero aquí también hay obras pictóricas. Por ejemplo, el medallón de la Santísima Trinidad que se encuentra en la parte superior del retablo. Ese fue pintado por José Miguel Gómez, el primer pintor hondureño que estudió precisamente en Guatemala, enviado por el padre Celaya y Cepeda. Es una bellísima pintura de la Santísima Trinidad, el medallón. ¿Lo ven bien de ahí? ¿Se ve? Claro. Está custodiado por Ludaquiel y Baraquiel. Ese púlpito se lo encargó Vicente Gálvez a su hijo mayor, Cayetano, y le dijo que hiciera algo extraordinario para el templo. En aquel entonces no existían estos aparatitos para que pudieran escuchar las homilías o los sermones de los sacerdotes. Entonces, el sacerdote oficiaba la misa y el momento del evangelio se encaminaba a este lugar, al púlpito. Ese púlpito tiene características muy especiales. Como no habían sistemas así, había que utilizar la resonancia del templo. La resonancia del templo constituía la bóveda, las paredes, pero más que todo del lugar donde se originaba el momento en que el sacerdote hacía uso del lugar para poder llegar a los feligreses. Entonces se hizo una cúpula, una mini cúpula, que ustedes la ven ahí. Eso lo que hacía era que cuando el sacerdote se ponía a pronunciar su homilía, rebotaba el sonido y se escuchaba por toda la catedral. Esa obra de Cayetano Gálvez, la pintura que ven ustedes ahí, es de uno de los doctores de la iglesia, de Pablo de Tarso, San Pablo, es la que se encuentra ahí, obra, pintura de José Miguel Gómez. Pero lo maravilloso de esto, como nosotros nos creamos aquí en este ambiente, había un cura párroco allá por el año de 1935 hasta 1949 o 50, se llamaba el padre Ramón Salgado, el padre Moncho le decíamos nosotros. Pues yo lo conocí porque él fue el que me bautizó allí en una pila bautismal que la vamos a llevar para que ustedes la conozcan también, allá en el año de 1939. Y él me contaba, cuando hicimos la primera comunión, de lo que representaba la parte superior de la cúpula. Y es el carro de fuego del profeta Elías. Y le decía, padre Moncho, ¿y por qué? Porque a Cayetano, cuando lo estaba elaborando, como antes las misas se oficiaban a las 6 o 7 de la mañana, y la última misa era a las 11 de la mañana, los domingos, no había más misas. Pero la de las 6 y las 7 de la mañana, en la parte superior, donde está el cimborrio, allá hay, no sé si ustedes pueden ver, hay unos vitrales. Y esos vitrales hacían que la luz del sol en la mañana cayera exactamente sobre el carro de fuego de Elías. O sea, eso era parte no solo del ingenio artístico de Cayetano, sino que también para tener una manifestación de presencia de Dios en el lugar. Recordemos que Dios le dio el carro de fuego al profeta Elías para que saliera de la tierra hacia el cielo. Entonces, esa es la significación de ese púlpito, una obra maravillosa que se encuentra. Todos los retablos fueron construidos por los Gálvez. Otra de las cosas que la gente llega aquí a la iglesia y viene, se va al Santísimo o viene depositando las oraciones en los retablos laterales, casi nadie levanta la vista para ver qué es lo que está arriba.
Mire, las 4 columnas que detienen el cimborrio fueron decoradas por los Gálvez de una manera extraordinaria. Esculpieron en las mismas las imágenes de los 4 evangelistas: Juan, Marcos, Mateo y Lucas. Ahí la ven ustedes. Están esculpidas en las columnas. O sea, ahí las tallaron y ahí las pintó José Miguel Gómez. Y así están desde hace 243 años. Porque cuando Ivona Sanzíguez hizo unas restauraciones en el retablo, no se atrevió a tocar las imágenes de los evangelistas. Imagínense ustedes si no son de verdad una joya, que son parte del patrimonio nacional. Pues esas son las 4 imágenes de los evangelistas: Juan, Marcos, Mateo y Lucas. El cimborrio detiene una hermosa cúpula que estaba hablando con Anita. Me decía que en esta restauración que están haciendo, están en estos momentos pintando las cúpulas, tanto la central como las de los 2 campanarios. Y esas cúpulas revisten también algo extraordinario. Miren, en aquel entonces no habían sistemas de cómo poder hacer una forma elíptica, de cómo hacía José Gregorio Nacanceno Quirós para dar esa formación de cúpula. Fue aprendido, lógicamente, de los españoles que llegaron a Guatemala. Pero miren ustedes esa cúpula maravillosa de la catedral. Y lo van a ver también en las pequeñas cúpulas que se encuentran en las torres o campanarios. Y a propósito de los campanarios, ustedes ven el reloj que se encuentra en la parte del óculo, la parte central del frontispicio, que no estuvo originalmente en ese lugar, porque fue donado por don Salvador Díaz, que era un rico terrateniente en Tegucigalpa, y lo donó en el año de 1875 a la catedral. Se colocó en esa torre, pero en 1881 hubo un movimiento telúrico en Tegucigalpa que afectó tremendamente la torre izquierda, y entonces hubo que mover el reloj de don Salvador Díaz hacia el óculo que había quedado en la parte central del frontispicio. Pero esa es otra joya también, porque todavía da las horas el reloj de la catedral de Tegucigalpa. O sea, imagínense ustedes, 1875. Pues aquí esta iglesia reviste algo extraordinario. La mayoría de la gente, cuando sale de la catedral, ya fue a visitar al Santísimo, estuvo participando en la misa, pero no levanta su mirada hacia otra de las obras extraordinarias de José Miguel Gómez. La pintura que hizo bajo el coro de la iglesia. Ahí ustedes van a ver el reflejo a la izquierda de la anunciación de Gabriel a María del nacimiento de Jesús. En el centro está la Santa Cena y al lado derecho la salida de Pedro y Pablo hacia Roma. Recordemos que cuando vino la persecución después de la muerte de Jesús, Pedro tuvo que salir hacia Roma, perseguido por las fuerzas romanas, pero tuvo que irse para Roma, donde murió crucificado también. Y Pablo, que pues Pablo no era uno de los discípulos. Pablo fue alguien que se acercó a Jesús y logró concebir lo que era la palabra de Jesús para manifestarla en sus cartas. Las cartas de Pablo de Tarso, fueron extraordinarias para afianzar la fe religiosa del catolicismo. Pues esa es una de las grandes obras de José Miguel Gómez que se encuentra en esa parte superior. De aquí de las imágenes que ya les he revelado lo que pasa con el San Judas Tadeo, con el Nazareno del padre Tranquilino de la Rosa, de Pedro Mártir de Celaya. Aquí están sepultadas
varias personas, no muchas, pero aquí tenemos, por ejemplo, aquí en la parte esta inferior, está un expresidente de la República, el general Manuel Bonilla Chirinos. Aquí está sepultado. En la entrada se encuentran las tumbas de el general José Santos Guardiola, que es uno de los fue asesinado en Comayagua siendo presidente de Honduras. Se encuentra sepultado aquí en la catedral, en la parte derecha. Frente, hacia la izquierda, antes de llegar al baptisterio, está la tumba de don José María Lazo. Y mire lo que son las cosas. José María Lazo era un judío, pero era un hombre filantrópico. Ayudó a la gente en Tegucigalpa increíblemente y fue vicepresidente del general José María Medina. Judío, pero converso. Y entonces cuando murió, lo trajeron a sepultarlo aquí. Y no querían permitirlo por el hecho de que era judío y que no podía estar aquí. Pero no, el padre Estrada dijo, hay que sepultarlo aquí. Y ahí se encuentra don José María Lazo. Y todavía más, permitieron que en la placa se colocara la estrella de David en esa tumba. Ahí donde ustedes están, ahí a la izquierda, están sepultados don José Leonardo Vigil, ahí abajo de Pedro Mártir de Saraya, ahí. Don José Leonardo Vigil fue el que construyó el primer hospicio en Tegucigalpa, lo que conocíamos como la Casa del Niño. Y a su lado está el padre Monseñor Santiago Zelaya. Monseñor Santiago Zelaya fue cura párroco de Tegucigalpa, pero a él se le debió la construcción del primer santuario a la Virgen de Suyapa en el año de 1913. Él fue el que ordenó la construcción en la vieja capilla de la Virgen de Suyapa, que ahora nosotros conocemos como la ermita. Fue construida por el padre. Y aquí, bajo este otro retablo, está la tumba de don José Trinidad Reyes, el fundador de la Universidad Nacional de Honduras. Son los únicos que están sepultados aquí en el interior de la catedral. En un tiempo hubo un pequeño cementerio en la parte lateral del primer patio de la izquierda, y en ese cementerio estaban sepultados, entre otras personas, don Tomás Midense, que fue el alcalde que recibió los pliegos de la independencia en 1821, doña Juana Fiallos, la mamá del padre del prócer José Trinidad Cabañas Fiallos. Encontraba también Isabel Colindres, la hermana de Alejandro Colindres, uno de los que encontró a la Virgen de Suyapa en 1747 en el Pirihuín. Y habían otras personas ahí que estaban sepultadas. Hubo un cura párroco, padre Tejeda, que hizo algunas innovaciones aquí y dijo que para qué había un cementerio. Y entonces todas las cruces y todo eso fueron demolidas. Los restos están ahí, pero los lugares donde ellos estaban significadas su tumba desaparecieron. Las únicas que quedaron fueron las que estaban acogidas a placas que se colocaron en la pared, como la de don Miguel Brooks y otras que se encuentran ahí. Pero eso fue un cementerio aquí que no permitían que se colocaran dentro de la iglesia, pero sí en la parte lateral. Pues esta es la historia de esta joya de la arquitectura, que en el año de 1967 el Congreso Nacional declaró Monumento Nacional. Y este es algo que no solo es para los católicos, es para los cristianos. Este es un lugar que, además de ser sagrado, es una reliquia, algo que debemos
de mantener y conservar. Yo en una ocasión felicité al padre Carlomagno Núñez cuando era párroco de aquí, porque la verdad es que en el atrio, que es la entrada de la catedral, después de sus 4 o 5 gradas que venían después de la plaza, de la calle de la plaza, ahí los niños de aquel entonces, me incluyo yo también, veníamos con maicillo a dejarle a las palomitas que estaban en los árboles que habían en la plaza, y creo que todavía están ahí. Pero ¿qué pasaba con ellas? En la noche buscaban dónde refugiarse, en la parte de las columnas, y estaban dañando ya con sus desechos, estaban dañando eso. Entonces el padre Carlomagno lo que hizo fue que colocó una malla para evitar de que las palomitas pudieran estar ahí haciendo nido. Y por eso es que se conserva en esa forma. Pero la iglesia es algo extraordinario. Esta iglesia, ya van a oír ustedes el baptisterio y el pequeño museo que ha sido instalado aquí, donde van a encontrar ustedes casullas, capas pluviales, copones, cáliz, expositores de Santísimo y tantas otras cosas que utilizaron los jerarcas de la Iglesia Católica desde José María Martínez y Cabañas. A propósito, el otro que se encuentra sepultado aquí, pero está en el presbiterio, es Monseñor José María Martínez y Cabañas, que fue el primer arzobispo de Tegucigalpa. Él en 1907 trasladó la silla episcopal de Comayagua a Tegucigalpa, y desde entonces el templo pasó a ser, después de la parroquia de la villa de San Miguel de Tegucigalpa, pasó a ser la catedral metropolitana, porque era la sede ya de una diócesis, la diócesis de Tegucigalpa, con Monseñor José María Martínez y Cabañas, quien logró que la Santa Sede en el año de 1913 le designara como arzobispo. Bueno, y estamos escuchando al licenciado Nahum Valladares, quien está dando una amplia explicación de toda la Catedral Metropolitana de Tegucigalpa. Entre ellos también ha mencionado sobre las personas que se encuentran enterradas aquí, entre ellos mandatarios, filántropos, sacerdotes y también algunos próceres. Entre ellos también el primer arzobispo de Tegucigalpa se encuentra aquí. Además nos estaba comentando un poco de algunos de los creadores o de los artistas que se han dedicado al tallado, a la pintura, y también la forma desde en qué momento, mejor dicho, datan algunas de las imágenes. Comentaba un poco también de la estructura arquitectónica y cómo también los españoles han llegado, cuando llegaron aquí a Honduras, mostraron la forma en cómo poder hacer las cúpulas y el campanario de la Catedral Metropolitana de Tegucigalpa. Un breve resumen de todo lo que nosotros estamos también escuchando por aquí. Les invitamos a conectarse a través de los 910 AM que estamos transmitiendo, para que usted también pueda escuchar esta hermosa explicación. Así que, compañera, pasamos con ustedes hasta el estudio de Suyapa TV.